o algo, me ven toda ¿Te imaginás? cayendo hasta el celu. Como pasaba en la pandemia que la gente que hacía home office se ponía a hacer cualquier cosa, Mm, ¿viste? O que No. pasara algo diferente, quedaban re pegados. Bien, voy a poner presentar. No sé por qué lo veo chiquito. Ahí. Bueno. Caro lo que va a hacer es todo un recorrido también por la terapia cognitiva y va a dividir en tres modelos diferentes o tres fases también. O sea, tres modelos por un lado y tres fases por otro. Y va a traer como, bueno, las ventajas del modelo de la terapia cognitiva, va a traer desventajas, va a traer críticas. No es que el texto nos quiera llevar, como puede ser uno de Beck o uno de Ellis directamente, que nos quieren convencer de que la terapia cognitiva es la mejor, sino que Caro, yo digo Caro, creo que es Caro, no es Caro. Más que nada lo que hace es una perspectiva crítica, justamente, ¿no? Como aquellos otros textos de psicoanálisis que era como crítica al psicoanálisis y no vendernos algo como lo mejor. Está bueno esto, me parece que está bueno verlo así, para que sea, ay, no sé qué toqué. Para que sea más realista también, ¿no? Y el día de mañana ustedes puedan elegir un posgrado y sepan que les puede servir un montón para muchas cosas, pero capaz para otras no tanto. O hay modelos que van a quedar medios vagos con cómo vamos avanzando. Las psicoterapias se van adaptando a medida que pasa el tiempo también a cómo evolucionamos nosotros como seres humanos, ¿no? Vamos a ver alguna cuestión ahí, en algún momento les voy a dar algún ejemplo puntual, pero eso ténganlo presente también. Por eso es necesario que el psicoanálisis se siga trabajando e investigando y creando nuevas formas de abordaje. El ATCC ni que hablar también, ¿tá? Y vamos a ver algunas diferencias también de terapia cognitiva y psicología cognitiva. Vamos a ver que no es lo mismo y vamos a identificar dónde están las diferencias. Y después vamos a ver diferencias de perspectivas dentro de la terapia cognitiva, que la dividimos en terapia cognitiva, 100%, ahora vamos a ver quiénes son los exponentes, en la terapia cognitivo-conductual, de lo que hablamos bastante en las 3 olas, y después un tercer tipo de terapia, que es la terapia más constructivista. Vamos a ver a qué refiere y qué trae también. Y cómo termina siendo todo esto. Terminamos diciendo terapia cognitiva igual, porque la terapia cognitiva tal vez aborda un poco de todo, ¿no? Lo veremos. Bueno, acá empecé con un concepto que esto le tendría que poner. Sí, tiene comillitas, porque esto es sacado del texto literal. ¿Tá? Me pareció que estaba bueno porque está como bien claro. Empezando por lo básico, bueno, ¿qué es la terapia cognitiva? El concepto que trae el texto directamente es una psicoterapia estructurada, con límite de tiempo orientado en el problema y dirigida a modificar las actividades defectuosas del procesamiento de la información evidentes en trastornos psicológicos como la depresión. Ya en 3 renglones nos dice un montón. Primero, que sea estructurada. ¿A qué piensan que puede referir, ya que tienen una idea de TCC? Que sea una terapia estructurada, ¿qué características puede tener? No los veo, así que hablen nomás. Levanta la mano, niñada. Bueno, en realidad ya de pique no es asociación libre, o sea, no es algo que esté, o sea, está muy tabulado, digamos. Es verdad, es verdad. No dejamos libremente, sino que hay pasos a seguir, ¿no? Bien, hay manuales, el uso hay de herramientas. protocolos. ¿Cómo? El uso de herramientas. El uso de herramientas, medición. Ya habla de eso, ¿no? De ciencia, de medición, de ciertas técnicas. Perfecto. De tiempo. El límite de tiempo también. Es una de las cosas que más separa a la psicoterapia cognitiva de otros tipos de psicoterapia, como es el psicoanálisis, por ejemplo. Jamás en la primera sesión con un psicoanalista te va a decir, bueno, esto nos va a llevar de 10 a 15 sesiones. Jamás. Ahora, un terapeuta cognitivo-conductual, con mucho cuidado, puede llegar a decir más o menos, y tampoco es estructurado al 100%. Siempre hay flexibilidad. Ahora vamos a ver que la flexibilidad forma parte también. Esto de dirigido a modificar actividades defectuosas del procesamiento de la información. El procesamiento de la información es cómo ve la mente en la terapia cognitiva. Lo pone la mente como en paralelismo con una computadora, digamos, ¿no? Cómo todo tiene que estar ordenado para que la actividad no sea defectuosa, justamente, que la actividad sea saludable, sana, que esté correcta. Vamos a ver también que eso se va
pensando desde otros lugares también, ¿no? No hablamos tanto de lo correcto o lo incorrecto. Y bueno, y ya nos tira que una de las mayores evidencias que tiene para trabajar es para la depresión, que es el otro texto que vamos a dar. La que viene ya vamos a dar el de Beck, que es re lindo ese texto, de la depresión. Está bueno porque vamos directo al grano, por lo menos en un trastorno. Entonces se sienten más psicólogos ustedes ahí, como aprendiendo un poco eso. Bien, seguimos un poquito con el concepto. Ya que la terapia cognitiva considera a un grupo hiperactivo de conceptos desadaptativos, acá habla de comportamientos adaptativos y desadaptativos. Esos son todos puntos que yo les remarco porque son re importantes. Me lo van a ir preguntando en las preguntas justamente de examen. Como siendo la característica central de los trastornos psicológicos, entonces corregir y abandonar estos conceptos mejora la sintomatología. Si mejoramos y pasamos de desadaptativo a adaptativo, por ejemplo, los comportamientos, vamos a estar corrigiendo y vamos a estar disminuyendo los síntomas. El terapeuta y el paciente colaboran para identificar las cogniciones distorsionadas derivadas de los supuestos o de las creencias desadaptativas. Acá habla del vínculo, esto es re importante también. ¿Cómo se concibe el vínculo terapéutico? Cuando el paciente no es llamado paciente, sino va a construir también parte de su psicoterapia y tiene una posición más proactiva, ¿no? Por eso se trabajan, o dice acá, colaboran. Estas cogniciones y creencias están sujetas al análisis lógico y la comprobación empírica de hipótesis, lo que conduce a los individuos a ajustar su pensamiento con la realidad. Es un concepto súper claro y que tiene un poquito de todo, ¿no? Un poquito de cada característica de la terapia cognitiva. ¿Qué les parece así a grandes rasgos? ¿Parece muy duro, muy estructurado? No, yo creo que no. Está ordenado el concepto, ¿no? Exacto, sí. A ver, me parece que no porque yo soy muy estructurado también, entonces esto me facilita. Claro, si sos estructurado serías muy buen terapeuta cognitivo-conductual. Claro. A vos te gustaba, me dijiste, ¿no? Sí. Bien. Más adelante, vos estás cursando, ahora estás cursando algo de segundo. No, todavía no. Ah, todavía no. Bien. Vas tranqui pero seguro. Eso es lo importante. De a poco. No, tengo un proyecto de hace poco, lo estoy construyendo en realidad, que es poder ayudar a los chicos que están por egresar a elegir posgrados, cursos, formaciones, que vayan como con sus gustos, ¿no? Uh-huh. Que a veces elegir sin saber de qué va es medio difícil. Y uno no se acuerda de teorías psicológicas, ¿viste? Uno va avanzando en la carrera y esto va quedando para atrás. Bien. Habla de, hoy decíamos que las psicoterapias se van ajustando a lo que vamos necesitando como sujetos en la sociedad, ¿no? Estando construyéndonos constantemente en sociedad. Entonces, habla un poco de que las características de este tipo de psicoterapia va con el proyecto modernista. Ahora vamos a dar las características del concepto de proyecto modernista. Podemos situar claramente al modelo cognitivo dentro de un contexto sociocultural que pretendía hacer válido el proyecto modernista. Las terapias cognitivas, al igual que los principales modelos terapéuticos, vendrían a ser en este momento en el psicoanálisis y la terapia de la conducta acá, los principales modelos que convivían eran estos dos. O podemos pasarlo a decir conductismo y decir psicoanálisis. Surgen en el marco de una epistemología de corte modernista que podemos relacionar las siguientes características. Esto está textual del texto también. Asumir el mito del conocimiento válido como aquel que representa correcta y fiablemente la realidad. Ciencia pura, ¿no? Asumir el mito de que existen objetos constituyentes del mundo. Nosotros no construimos las cosas, sino que ya hay algo establecido. El mito de la realidad como una entidad independiente de nosotros. Lo mismo que lo anterior. El mito de la verdad como criterio decisorio. Todo ello tiene su representación más notable en un último aspecto. Y 5. La defensa de una epistemología justificacionista que hace inseparables verdad de conocimiento. Todo lo que conocemos es la verdad. Si no lo conocemos, entonces no es verdad, ¿no? Bastante cerrado y racionalista. Entonces, ¿cómo lo bajamos a esto que veníamos hablando, o en esto de la terapia cognitiva? Lo que se plantea desde esta perspectiva es que los seres humanos somos seres racionales que podemos procesar adecuadamente los datos o la información que recibimos del mundo exterior que aparece al margen de nosotros, esa información, ¿no? Y a la cual accedemos cuando ponemos en marcha nuestros procesos de conocimiento. Como un sujeto racional, el ser humano tiene la capacidad de conocer de forma precisa, ajustada y correcta, es decir, de representar adecuadamente el mundo de los hechos. De manera que este tipo de conocimiento será válido y verdadero cuando representa adecuadamente la realidad. Entonces,
Beck y Ellis, por ejemplo, fieles representantes de este tipo de terapia, viven en un momento donde lo que se busca es justamente esto, ¿no? Que nosotros somos seres racionales, que debemos procesar bien la información, que podemos hacer una lectura de la realidad, que eso que está ahí es lo correcto, lo verdadero. Entonces vamos a conformar o vamos a crear una psicoterapia basada en eso, ¿no? De acá viene alguna estructura de este proyecto modernista. Todo el proceso terapéutico de las terapias cognitivas más clásicas, Beck y Ellis, están basadas en esta idea. Los pacientes ponen en marcha procesos erróneos, distorsionados. Todo esto es como desglosar lo que es un problema psicológico para ellos, ¿no? O un trastorno. Vamos de nuevo. Procesos erróneos, procesos de información o de conocimiento de esa información. Distorsionados, pensamientos distorsionados, que los llevan a un conocimiento no válido, en forma de pensamientos automáticos negativos disfuncionales. Por ejemplo, probablemente si voy sin estudiar voy a desaprobar el examen, ¿no? Obviamente, si antes sucedió que fui sin estudiar y perdí, hay más posibilidades de que piense que va a suceder lo mismo y además tiene un sesgo negativo de que va a pasar lo mismo y va a ser negativo, de hecho, ¿no? Y esto es disfuncional, porque entonces, si vos no confías que las clases solamente te sirvieron para tener una idea de lo que tenés que ir a rendir, capaz que en facultad no da este ejemplo, pero sí en el liceo. Ahí decimos que, bueno, que es disfuncional porque no te permite seguir como un proceso, sino que esperás no sé, al otro periodo para dar un examen. En este sentido, terapeuta y paciente trabajan activamente para encontrar dichas representaciones equivocadas de la realidad, de manera que con las técnicas terapéuticas el paciente logra hacer pensamientos mejores, más válidos, más ajustados a la realidad, mejorando sus procesos de conocimiento. ¿Se entiende más o menos por dónde va el proceso? Al ser Sí, realistas, ¿no? Al que lo que vos pienses está ajustado con la realidad. Hoy no sé, hoy no. A esta hora que me agarran ustedes ya no se me ocurren ejemplos. Paso diciendo ejemplos todo el día, pero a esta hora no me salen. Pero voy a ir viendo si les puedo ir dando alguna. Bien, ¿qué concepto de psicoterapia trae el texto? Se dice que en realidad durante el siglo XX se usó para describir muchas prácticas distintas. Dijimos que en el siglo XX estaban presentes, por un lado, psicoanálisis, full psicoanálisis, que tenía muchísimas críticas, y por otro lado, full conductismo. Ninguno de los dos estaba siendo muy aceptado. Entonces, de alguna manera, cuando se habla de psicoterapia cognitiva y se estaban haciendo desarrollos en la psicología cognitiva, después les voy a explicar la diferencia, hace que de alguna manera, como les pongo acá, aparezca este concepto o esta forma de decir psicoterapia cognitiva como forma de lavarle la cara a la psicoterapia en espacios más médicos o científicos donde era visto con desconfianza. Si decíamos solamente psicoterapia, estos espacios, como pongo acá, médicos y científicos, no creían. Entonces, Ellis y Beck, por ejemplo, que son dos, bueno, Beck era psiquiatra, Ellis ya era psicoterapeuta, ellos vienen del psicoanálisis, ¿no? Vienen a romper con cosas que entendían que el psicoanálisis no servía. Entonces, si se paran desde esa base, decidieron tuvieron que tomar decisiones y es, de alguna manera, buscar la forma de ser aceptados socialmente. Y aceptados socialmente para ellos era, por ejemplo, la medicina y la ciencia. A pesar, de esta ambigüedad, de estas críticas que hubieron y que tuvieron que sortear como un montón de conflictos, las terapias cognitivas se volvieron una referencia obligada para los psicoterapeutas del año 70 y 80. Cualquier psicoterapeuta que se estaba formando ahí se formaba en base a la psicología cognitiva, o terapia cognitiva, mejor dicho. Durante los 80 la medicina se volvió muy biologicista y se dejó de hablar de lo psicológico y mucho menos de lo psicosocial. Por eso también, este es otro motivo. Por eso se agregó psicoterapia cognitiva. Porque hablamos de cognitivo y hablamos de ciencia, evidentemente. Hablamos de memoria, hablamos de atención, hablamos de los procesos cognitivos. Entonces, bueno, al no hablar de inconsciente, por ejemplo, dicen, si estamos en un auge de biología, de ciencia, de física, de química, mejor le metemos cognitivo. En este contexto, dos excepciones importantes mantuvieron vivo el interés en psicoterapia, que es el grupo de Beck trabajando en la terapia cognitiva para la depresión, el libro puntual, que es el que vamos a ver, creo el que viene, si es un capítulo,
y el libro de, voy a ver si me sale el nombre, Clerman y Weisman, con la terapia interpersonal. Son las dos construcciones que se van a dar en este momento, cuando empieza a salir a la luz esta terapia cognitiva. Estos ambos grupos, o tanto Ellis como Beck, ayudan a que la psicoterapia se vuelva a ser considerada seria. No era algo de, me parece que a vos lo que te puede estar pasando es que cuando eras chico, ¿no? Se salía un poco de eso. Presentaban intervenciones manualizadas y evaluadas. Hoy hablábamos de lo de la evidencia y la estructura. Y habla de esto, ¿no? De estos ensayos clínicos que evidenciaban que si se seguían ciertos procedimientos se llegaba, por ejemplo, a disminuir síntomas. Trataban trastornos definidos como hace la medicina tradicional, pero no apuntaban, por ejemplo, el autoconocimiento o la autorrealización. No se usaban esos conceptos, sino que se iba directamente a modificación de pensamiento, modificación de cogniciones. Se hablaba en términos que los médicos no les llamara la atención, digamos. Se enseñaban como habilidades profesionales específicas con entrenamiento reglado, o sea, se estaba formando a psicoterapeutas cognitivos, y se presentaban como complementarios a los tratamientos farmacológicos y no como opuestos. Eso también era una manera de no confrontar con los médicos, ¿no? Nosotros mañana nos ponemos en investigaciones y creamos una nueva forma de abordaje, no podemos salir a decir, esto reemplaza 100%, no sé, o hacemos una terapia de 2 días. Vos no puedes salir a decir que esa terapia de 2 días va a ser mejor o va a reemplazar una psicoterapia de un tiempo considerable o medicación psiquiátrica, como puede ser un antidepresivo, un ansiolítico. El que hace eso ya sabemos que está como en contra de años de ciencia, ¿no? Y años de conocimiento. ¿Vamos bien, chicos? Cualquier cosa me van parando. Sí, sí. Bien. Bueno, en una parte del texto... ¿Me hablaste de algo, Guille? No, que va bien, ¿Vamos sí. bien? Genial. Yo me recopo porque me encanta la terapia cognitiva. Bueno, en una parte del texto está bueno porque va aclarando. Es como que va desarrollando y después aclara o va resumiendo en el mismo texto. Y trae 5 aspectos básicos que debe cumplir una terapia cognitiva. Y dice, debe prestar más atención a cómo funcionan los fenómenos cognitivos que a su contenido en sí. No nos importa tanto qué se nos forma en pensamiento, sino en cómo funciona el pensamiento, si se mantiene, si no, qué lo potencia ese pensamiento, por ejemplo, qué emociones nos mantienen en el enojo, ¿no? Por ejemplo. Debe explicar la relación entre cogniciones y otros aspectos del funcionamiento humano. Una buena teoría sobre las estructuras y los procesos clínico-cognitivos se preocupa por las relaciones que hay y la integración que podemos establecer entre conductas observables, pensamientos y afectos reconocidos y procesos cognitivos y afectos inferidos. Lo de afecto reconocido e inferido son emociones que uno puede transmitir y verbalizar y emociones escondidas que salen de un proceso terapéutico, por ejemplo. Pero acá lo importante es establecer conexión con cómo actuamos y cómo pensamos y a la vez sentimos. En el sentimiento, entre comillas, estaría la emoción. Cualquier teoría debe preocuparse de los vínculos entre cognición y afecto. Es decir, si una teoría se quiere llamar cognitiva y no vincula cómo pensamos y cómo sentimos, no estaría no sería considerada terapia cognitiva. Una teoría adecuada de los fenómenos cognitivos clínicos debe explicar el cambio, mejora o empeoramiento de estos fenómenos. Creo que ya desde el comienzo, yo cuando les daba introducción de repente a la TCC en general, hablaba de que buscamos un cambio en la persona, ¿no? Más allá de disminuir los síntomas, transitar ciertas emociones, gestionarnos, buscamos un cambio. Mucha gente a veces necesita un cambio a nivel hasta de dónde trabaja, a nivel de lo que estudia y lo que no, o sea, a nivel de orientación, ¿no? Y ahí está también el cambio. Y muchas veces la psicoterapia se enfoca en eso y no siempre estamos frente a una persona enferma. Eso es re importante aclararlo también. Para romper ese estigma, ¿no? Más ustedes como futuros psicólogos. Sobre la base de la necesidad de explicar este proceso de cambio, una teoría clínica debe centrarse en los procedimientos para producir un cambio. ¿Qué pasos, entre comillas, porque sería muy inflexible, qué se tiene que seguir o cómo se tiene que dar el pensamiento y la conexión con la emoción para que se genere un cambio y sobre todo que se mantenga? La psicoterapia cognitiva
es corta en el tiempo porque entiende que brinda las herramientas para que la persona se maneje sola, para que no genere dependencia con el psicólogo, como pasa tal vez en otras orientaciones, como el psicoanálisis, por ejemplo. Bien, rasgos y evolución del método. Hoy en día, hablemos de que el texto es del 2007, ¿no? Yo no quise poner 2025 porque, o sea, no quise poner 2007 porque entiendo que más o menos seguimos iguales. No se habla de una cuarta ola, ni mucho menos. Hoy en día la terapia cognitiva se puede caracterizar por 3 rasgos principales. Primero que nada, la diversidad. Y por más que como estudiantes, a veces cuando se abre mucho algo, es como, ¿por qué no se quedan en una sola cosa y no siguen apareciendo? Hay muchas variantes, y hoy vamos a ver, de hecho, 3. No piensan todas iguales. Amplia aplicabilidad, se usan muchos tipos de problemas y contextos. Eficacia clínica, cuenta con evidencia sólida de que funciona. Esto, por ejemplo, en amplia aplicabilidad, me pasó que estaba buscando una formación hace un tiempo, dentro de cognitivo-conductual, que hay un montón de formas o de psicoterapias, y me encontré con psicoterapia no, técnicas de estudio basadas en evidencia científica, desde la TCC, algo así decía. Y bueno, y esto trae un poco esto de que uno a veces piensa que, bueno, hablamos de psicoterapia cognitiva o hablamos de psicoterapia cognitivo-conductual, y esos conocimientos también sirven para otros contextos. En este caso eran técnicas de estudio. Primero te explicaba todo lo teórico de cómo aprendemos y después pasaba a darnos técnicas puntuales. Eso estuvo maravilloso. Y después, por el tercer punto, eficacia clínica, es que cuenta con evidencia sólida de que funciona. Los modelos clásicos, yo le digo modelos clásicos y ya saben cuáles son, ¿tá? Es Beck y Ellis. Tienen una mirada más ahistórica. No consideran el pasado del paciente como central para entender su malestar. Es muy difícil, muy raro, que los psicoterapeutas cognitivo-conductuales arranquen por la historia del paciente, ¿no? Más que de dónde sos, dónde naciste, mamá, papá, abuelos, quién te crió, no mucho más que eso. Y después automáticamente, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que te trae a psicoterapia? Y se empieza desde ahí. Si la persona dice estoy teniendo problemas en el trabajo, vamos hacia allí. No quita que después se hablen algunas cuestiones de trabajos anteriores para ver si hay patrones repetitivos, por ejemplo. Aparte de esto, bueno, en cambio, modelos más recientes como el de Jung o el de Wessler sí incorporan factores históricos y analizan cómo las experiencias pasadas influyen en el presente, por ejemplo. Bien, a pesar de las diferencias en los enfoques cognitivos, la mayoría parten de algunas ideas comunes y algunas bases. Primero, el ser es conocer. Lo que somos está ligado a cómo conocemos e interpretamos la realidad. Maravilloso, maravillosamente, tremendo concepto, muy cortito, pero ser es conocer. Directamente somos en base a lo que interpretamos de la realidad. Si yo interpreto que los demás no me están valorando, entonces yo me siento una persona con baja autoestima. Por ejemplo, ¿cómo vamos construyendo en base a lo que interpretamos constantemente? En psicoterapia se trabaja, por ejemplo, en eso, ¿no? ¿Cómo lo estás interpretando a esto? ¿Con qué lo estás conectando que llegás a armar este pensamiento, ¿no? O armar esta forma de ver la realidad. Los problemas humanos se entienden como problemas de conocimiento y de significado. Lo mismo, parecido a lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué significa para uno? ¿Cómo le llega a uno? El trabajo terapéutico se centra en los pensamientos, creencias, actitudes y esquemas mentales que construyen nuestra realidad. Y varían de acuerdo a los modelos. Para Ellis, por ejemplo, el objetivo es desarrollar una filosofía de vida más racional. Ellis quedó muy atado a este proyecto modernista que hablábamos al principio, ¿no? Para Beck, el foco está en corregir distorsiones cognitivas. Para Beck, todo está distorsionado. Estás mirando mal la realidad. Eso no es así. Ya lo vamos a ver con la psicoterapia de la depresión. Y para modelos constructivistas como el de Guidano, ahora vamos a ver el modelo de Guidano, la meta es transformar la identidad personal y la dinámica del sí mismo. Esto yo en principio no lo había puesto, pero yo dije, capaz que los chicos se entreveran con una cosa es hablar de terapia cognitiva y terapia cognitivo-conductual. Podemos entender que la TCC unifica el conductismo, las bases del aprendizaje, con las terapias cognitivas. Pero, ¿qué hacemos con el constructivismo? ¿Por qué sale acá? ¿Por qué aparece acá?
Por eso decidí después al final ponerlo. Esto está textual también del documento. El constructivismo acoge a una familia de teorías o terapias que destacan los siguientes principios. Primero, los seres humanos son participantes proactivos y no pasivos de forma reactiva en su propia experiencia, es decir, en toda su percepción, memoria y conocimiento. Nosotros construimos activamente la realidad que vivimos. El conocimiento humano es interpersonal, evolutivo y proactivo, es decir, los seres humanos no reaccionamos de forma pasiva a estímulos que nos llegan de afuera. No somos una máquina que procesa datos. Esto es palo para terapias cognitivas básicas, ¿no? Beck y Ellis. Sino participantes activos que nos anticipamos, a dichos datos, desarrollando planes y no mapas de los eventos para organizar nuestra actividad. ¿Se entiende un poco la diferencia con lo que veníamos hablando? Sí, cuesta un poco hilar, pero la voy llevando, por lo menos yo. ¿Querés que te explique lo último? ¿O la conexión de estas tres? Esta parte de constructivismo es la que me... Armamos un mapita mental así bien fácil. Ahora, de hecho, lo vamos a ver ahora, pero igual quiero que vayas hilando, como decís vos. A ver, dijimos que teníamos el conductismo en la primera ola, en la segunda ola la terapia cognitiva, y ahora estamos en terapia cognitiva. Si abrimos 3 flechitas, nos quedamos con la terapia cognitiva pura, que es Beck y Ellis. Después tenemos las terapias cognitivo-conductuales, es terapia cognitiva más conocimientos y bases del conductismo. Y el constructivismo agarra estas dos y dice, hay cosas que no me gustan mucho, pero estoy dentro de lo cognitivo igual, porque sí me interesa percepción, memoria, conocimiento, sí me interesa que el paciente sea proactivo, pero entiendo que, ¿dónde es que dice? Que no somos una máquina de procesar datos, como dice Beck, por ejemplo. Es una visión más avanzada de lo que dice Beck y Ellis, por ejemplo. ¿Se entiende un poquito más ahora? Sí, ahora lo pude... ¿Lo organizaste mejor? Sí. Vos preguntame, no me molesta para nada. Si No, no sé, te dale, digo, no, la verdad me mata. Pero si no, te lo respondo. dale, gracias. Bien. La segunda, esto de constructivismo es una hoja entera, por eso pongo 1, 2, 3, 4, porque está así dividido. La casi totalidad de procesos de orden que organizan la vida humana opera a niveles tásicos de conciencia, es decir, el constructivismo recupera el papel de procesos no conscientes a través del núcleo metafísico central, que están fuera de la conciencia, que dirigen pero no marcan el contenido de la experiencia consciente. Acá también, ¿qué agrega el constructivismo? No habla de inconsciente porque si no está en la lona. Van a decir, ¿de qué estás hablando si ustedes vinieron a contradecir al psicoanálisis? Pero sí habla de procesos no conscientes. Sí, que lo mismo. Así mismo, ahí va, es lo mismo, pero dicho de otra forma. Acordate que tenían miedo ellos. Si no, no lo iban a tomar en serio. Entonces, un poco habla de procesos no conscientes o conciencia, como bueno, sí, vamos creando nuestra realidad, vamos interpretando la realidad, pero capaz que hay cosas que se nos escapan de eso y lo reconocen. No está mal. Yo también lo reconozco y no soy psicoanalista. Pero lo ves, en la práctica clínica ves, lamentablemente, igual, muchas veces le damos la razón a Freud. O con ciertos trastornos, es como, oh, ¿cómo puedo llegar a esto? Y cuando no podés, obviamente tenés que derivar. Me ha pasado. Creo que a todos los psicoterapeutas le ha pasado. Como tercer punto, la experiencia humana y el desarrollo psicológico personal reflejan la operación continua de los procesos individualizados, autoorganizadores que tienden a favorecer el mantenimiento de los patrones experienciales. Los sistemas humanos son sistemas caracterizados por un desarrollo autoorganizativo que busca proteger y mantener la coherencia y la integridad interna. Es como las energías o la libido y todo eso que habla Freud. Habla de otras palabras, ¿no? Con un sentido más práctico. El constructivismo da una gran importancia en sí mismo y a todos los procesos que contribuyen a nuestra identidad personal. Lo que plantean los autores constructivistas es la tendencia a mantener y preservar nuestra identidad personal, esta autoorganización de la que habla, de manera que cuando tenemos experiencias que no podemos integrar en nuestro sí mismo, podemos desarrollar problemas de tipo psicológico. Yo siempre pongo este ejemplo en otros contextos,
pero creo que viene bien con este. Si decimos que el estrés enferma, que todo empieza por el estrés, por un aumento de cortisol, ¿por qué yo me estreso y por qué Wilson no? ¿Por qué yo me tengo que certificar por estrés y Wilson sigue trabajando? ¿No se le han preguntado eso? Si estamos ante las mismas, por ejemplo, si hablamos de un trabajo, ¿no? Si estamos haciendo el mismo laburo, las mismas horas, tenemos hijos, tenemos perros, tenemos todo, pero uno se enferma y el otro no. ¿Se han preguntado alguna vez o soy yo la única que...? Capaz porque uno es como más, no me sale la palabra, pero como más fácil que llega a un punto que el otro no, como que un pico de estrés, ponele. Claro, ante las mismas circunstancias desarrollamos diferentes procesos o en diferentes tiempos. Y es Claro, lo que dice acá, tal cual. Cuando tenemos experiencias que no podemos integrar en nuestro sí mismo, podemos desarrollar problemas de tipo psicológico. Esta es la explicación a eso. Porque tenemos diferentes tendencias a mantener o preservar la identidad personal, como dice acá. Seguramente cada forma de ver, o sea, cada psicoterapia o cada teoría de cada psicoterapia va a dar la respuesta a esto que te estoy diciendo, ¿no? Pero me pareció que está bueno para entender justamente eso, ¿no? Que todos todos nos podemos enfermar, capaz en diferentes tiempos o tal vez en un factor de estrés, por ejemplo, no. O se manifiesta a nivel físico también, ¿no? Hay gente que sigue laburando, pero no sé, tiene una úlcera en el estómago, sufre de caída de pelo, sufre de alergias, y sigue. Y hay personas que hay una explosión ahí con esto de la identidad y necesita parar, por ejemplo, una certificación y tomar medicación y psicoterapia y todo eso. Creo que para terminar, porque en realidad sí, de esto no terminamos. Bien. Estos modelos asumen parte de los presupuestos del construccionismo social y sobre todo aquel en el que se afirma la constitución social de los sistemas de creencia y de lo que podemos llamar nuestras realidades. Construccionismo social, capaz que se acuerdan de algo, pero básicamente lo que vivimos lo vamos construyendo socialmente, ¿no? Y hay algunas bases, hay un sistema de creencia asociado, por ejemplo, a esto que se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y son nuestras realidades. La realidad de cada barrio es diferente, la realidad de cada país es diferente, la realidad de cada continente es diferente. Siempre va a ser diferente de acuerdo a dónde nos movemos, pero siempre va a haber una coherencia interna. El conocimiento no es un acto individual, sino consecuencia de un proceso de negociación social. Partiendo de esto, se asume que diversas culturas, subculturas, momentos históricos, van a contribuir a esta constitución social, determinando todo nuestro sistema de creencias, valoraciones y actitudes. En este sentido, se emplaza al sí mismo en un contexto social. Acuérdense que el sí mismo habla de la persona, ¿no? En estos términos. Conocemos el mundo y a nosotros mismos en un marco de relaciones, en un marco interpersonal, siempre en conexión con nuestra relación con los otros. Me encanta el constructivismo. Yo no sé, no, con Wilson creo que no hemos hablado. No hemos hablado. Que estoy haciendo profesorado de sociología. Eso Mirá, sí, idea. empecé el año pasado, chocha de la vida. Mirá qué bueno. La cagada, esto está quedando grabado igual, no importa. Pero el problema es que es sociología derecho. O sea, no puedo hacer solo sociología. Y derecho no me gusta. Entonces la estoy luchando por ese lado. Pero sociología siempre estoy pro. Y claro, me pasa que muchas veces llevo estas ideas que uno va reconectando en la carrera de psicología y la profesora me mira con una cara, porque es socióloga. Entonces me mira con una cara como diciéndome, me encanta lo que decís, pero no es sociología, eso es psicología. Tengo un pedo en la cabeza al final. Pero junto al constructivismo es algo que siempre lo tengo presente. Está muy bueno la parte de evaluar, de poder pensarnos en un todo, ¿no? Bueno, en el trabajo también, la psicología laboral lo vemos un montón también. No se ven personas individuales, se ve cómo se conjunciona y cómo reacciona frente a la actitud del otro, por ejemplo. ¿No? Eso en recursos humanos lo debes ver siempre. Sí, y además se ve en función de los diferentes sectores, Exacto. cómo las personas se van adaptando y la empresa es la misma, pero los sectores se manejan como cápsulas, entonces... Donde cambia una integrante, cambia todo. Sí. Es tremendo. Eso lo vamos a ver después en sistémica. Bueno. Bien, no hablamos de terapia cognitiva, hablamos de un conjunto de modelos. Ya hoy cuando empecé les tuve que decir porque si no, no iban a entender por qué hablaba de constructivismo, ¿no? Entonces, es un conjunto de modelos que comparten esta idea central que los problemas psicológicos
Se relacionan con el modo en que pensamos y le damos sentido a nuestra experiencia. Eso sería como el concepto bien claro y básico. Pero proponen diferentes caminos para trabajar en eso. Y antes de pasar a esos modos, o a esos modelos, mejor dicho, hablemos de influencias principales. Vendrá a ser antecedentes, por ejemplo. Tenemos la filosofía estoica o el enfoque fenomenológico. ¿Saben algo de filosofía estoica? Está muy de moda ahora. Los famosos estoicos. Bueno, hay muchos libritos por ahí. El psicoanálisis y la psicología profunda. Y tenemos la psicología cognitiva. ¿Está? Bien. Dentro de la filosofía estoica, dice que no son los hechos lo que nos alteran, sino lo que pensamos sobre esos hechos. En realidad, tal vez no me molesta, tal vez no me hace mal que me hayan despedido de una empresa, porque capaz que ya no me bancaba más a mi jefe. Pero todo lo que se construye en base a eso, con las patas sobre la actualidad, digamos, de, bueno, necesitaba ese trabajo, cómo no me van a dar la oportunidad de seguir un poco más. Bueno, todo eso es lo que termina estresando a la persona de alguna manera y entiende que el que lo hayan despedido es un problema, ¿no? Pero en realidad el despedirse en sí mismo no, el que seas despedido, perdón, en sí mismo no es un problema. ¿De dónde sacan esto? De los estoicos, como les decía, y este concepto yo le puse acá en cortito. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre ellas, de Episteto. Puse bien, Epiceto, puse nada que ver. Y después lo pasé directo del texto, más grande, porque cuando lo leí así chiquito dije, no, yo lo quiero leer porque está bueno además, para que se vayan con una idea ahí filosófica. Les leo. Los hombres no se trastornan por las cosas que pasan, sino por las opiniones sobre las cosas. Por ejemplo, la muerte no es terrible, porque si lo fuera le hubiera parecido así a Sócrates, ya que la opinión sobre la muerte, que es terrible, es lo terrible. Cuando nos vemos molestados o trastornados o apenados, no debemos culpar a los otros, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Es el acto de un hombre mal instruido culpar a los otros por sus propias condiciones adversas. Es el acto de un hombre que está empezando a ser instruido culparse al mismo. Y el acto de uno, cuya instrucción ha terminado, no culpar al otro ni a él mismo. ¿Se entendió la moraleja? Está interesante. Me daba gracia porque me estaba acordando de hoy que puteaba el ómnibus y la culpa no era del ómnibus, la culpa era que yo demoré. ¿Se entendió por dónde va lo de la filosofía estoica? Responsabilizarnos de nuestros actos. Claro, es más fácil responsabilizar al otro. Re. Y se ven psicoterapia un montón y lo van a trabajar ustedes si van a hacer clínica. Porque mi madre no me dio esto, porque mi padre no me dio aquello, porque mi jefe no sé qué, porque mi hijo no sé cuánto. Bueno, lo importante es qué haces vos con eso, ¿no? Que al otro no podemos cambiar. Yo le digo a mis pacientes, mi paciente sos tú, vos estás acá, no está ni mamá, ni papá, ni tu hermano. ¿Qué hacemos entonces? ¿Esperamos a que ellos cambien? Y ahí me mira como diciendo, ay no, es difícil, ¿no? Cambiemos nosotros la interpretación de lo que ellos nos dicen, cómo podemos responder, ciertas habilidades de comunicación. La B, dijimos el psicoanálisis y la psicología profunda. Se retoman ideas como la estructura jerárquica del pensamiento, procesos primarios y secundarios, aunque luego se alejan del psicoanálisis y lo usan como punto de partida. Les repito que Beck viene del psicoanálisis y Ellis también. Y de la psicología cognitiva, influencias como Kelly con sus constructos personales, y había un montón más, yo le puse 2 para que tengan de referencia. Y Lazarus, que subrayó el papel de la cognición en el campo emocional. Este aportó una mirada más moderna y científica de los procesos mentales. Y acá, ya lo conecto con esto, no es necesario avanzar mucho más. Hoy les decía que había una diferencia entre la psicología cognitiva y la psicoterapia cognitiva que hablamos hasta el momento. ¿Cuál piensan que puede ser? Porque estamos hablando casi de lo mismo, pareciera, ¿no? No sé si lo pudieron leer el texto o no, o si no, digan lo que piensan ustedes. No, yo no tengo ni idea. ¿Vos, Guille, pudiste leer el texto y tenés idea? No, tampoco. Bien. Estoy ahí todavía. Estás ahí. Bien. Voy a esta PPT directo entonces. Bien. Vamos a ubicar que la psicología cognitiva, creo que hay una pregunta de hecho, por eso yo lo remarco siempre. La psicología cognitiva va a ser la construcción de diferentes investigaciones
que se van a dar más que nada en ámbitos académicos, ¿no? Lo que no implica que eso vaya a ser la herramienta para poner en práctica ciertas técnicas. Por ejemplo, si un investigador de la facultad está, no sé, investigando sobre la depresión en adolescentes y plantea una forma de abordaje, no significa que después los terapeutas o ellos mismos, como terapeutas, porque pueden tener esos dos trabajos, digamos, vayan a aplicar eso en clínica. Significa que lo estudiaron, generaron ahí como una parte de la investigación donde hablaban de intervención y nada más. Y quedó ahí. Entonces, ubiquemos más la psicología cognitiva como un lugar en la investigación, por ejemplo. Pero no necesariamente eso que se extrae va a ser usado en la práctica. Está dividido de alguna manera. En cuanto a la intervención clínica van a estar los psicoterapeutas, que van a hacer psicoterapia cognitiva, y en las universidades van a estar los psicólogos cognitivos, que estudian atención, que estudian memoria, que estudian percepción. Los profesores de procesos cognitivos, más o menos. No tiene nada que ver con los profesores que después les van a enseñar herramientas clínicas. ¿Se entiende la diferencia ahí? Una de las diferencias. Sí. Bien. Básicamente van a ver en el texto después cuando repasen que desde los orígenes la terapia cognitiva no se basa directamente en la psicología cognitiva, que es esta disciplina académica que les decía. Aunque Ellis y Beck usaron términos cognitivos como esquemas, sesgos o procesamientos de la información, lo hicieron de una forma superficial. De alguna manera se les critica eso también. Y lo que dijimos al principio, utilizan esta palabra cognitivo o cognitiva para hacer referencia a esta construcción que es respetada por la universidad, por las cátedras, digamos. Entonces, bueno, si agregamos esto, entonces nos va a servir de alguna manera. Vuelvo acá que me voy a fijar si me faltó algo. En realidad, les decía que de los terapeutas cognitivos toman del conductismo el enfoque científico, el interés por el cambio conductual y las técnicas, y del psicoanálisis toman la importancia del mundo interno, los significados y el diálogo. Pero obviamente que no se quedan con el psicoanálisis ni con el conductismo. El psicoanálisis era poco práctico y sin evidencia, y el conductismo era limitado en su explicación de la vida mental. Se quedaba en el inconsciente, en la represión, en no sé qué, pero no se podía bajar a tierra, digamos, o investigar sobre eso. ¿Por qué se llama entonces terapia cognitiva? Porque adoptó el marco cognitivo. Agarró parte del marco de esta estrategia científica para bajarlo a lo que ellos venían construyendo. Marco cognitivo más por estrategia científica y cultural que por una conexión real con la psicología cognitiva. Entonces, se construye esta terapia cognitiva en base al psicoanálisis del conductismo, o una crítica, mejor dicho, como decíamos recién. Quería ser científica, empírica y validada, y para eso necesitaba un marco de referencia. Y en ese momento, yo les pongo acá para referencia 1950, mediados ahí del siglo XX, la psicología cognitiva estaba creciendo como paradigma dominante y tomar su lenguaje ayudaba a legitimar al enfoque terapéutico. Daba lugar a que haya más respeto y creencia, sobre todo, de que podían ayudar a las personas, por ejemplo. Cuando hablamos entonces de modelos cognitivos, hablamos de una familia de enfoques que comparten ideas de lo que pensamos, de cómo lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y actuamos. Y acá hablamos de 3 modelos. Modelos de reestructuración cognitiva, algo lo nombramos ahí en la ola 2. Modelos cognitivo-conductuales y constructivistas. Es este esquema que hoy, ante la duda de Wilson, armamos ahí mentalmente. Beck y Ellis, nuestros 2 amigos de hoy. Beck y Ellis van a ser los exponentes de la estructuración cognitiva. Son teóricos con formación psicodinámica, ya se los dije, vienen del psicoanálisis. La idea que manejan es que lo importante no es tanto lo que la persona dice o piensa, superficialmente, sino lo que cree profundamente. Sobre todo se ve, cuando hay una creencia profunda, que todo en la vida se maneja en base a eso, digamos, a eso que piensa la persona. Nadie me quiere, soy una mala persona, soy una carga para mi familia. Si yo creo eso, esto es algo muy depresivo, ¿no? Muy de persona con depresión. Si creo eso, todo lo demás va a estar empapado con ese pensamiento y con esas emociones, ¿no? A eso va un poco esta primera parte.
Las personas tienen creencias disfuncionales que distorsionan la realidad. Estos lentes que están rayados, están rotos, están manchados y hacen que veamos todo mal. Siguiendo con el concepto, bueno, si yo pienso todo esto de mí, estoy viendo, no me llaman a entrevistas porque soy una mala persona que no me merezco ni trabajar, ¿no? No apruebo los exámenes porque por más que estudie, em, estoy tan triste y soy una persona tan, no merezco, ¿no? No merezco buenos resultados, no merezco nada positivo. Ahí vemos la creencia disfuncional. El objetivo terapéutico era cuestionar y corregir esas creencias para lograr un pensamiento más ajustado y racional. Cuando te está yendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos tenemos que hacer ese ejercicio? Bueno, estoy pensando como demasiado futuro y me tengo que traer. Y ahí voy ajustando el pensamiento. Se utiliza el cuestionamiento lógico, las hipótesis de los experimentos conductuales. El procesamiento de la información es como la metáfora que utilizan, ¿no? Como si la mente fuera un sistema que puede procesar datos de forma errónea o sesgada. El enfoque, yo les había puesto lo que era el enfoque psicodinámico. No vamos a meternos en eso, se los dejo para que ustedes lo lean nomás cuando vayan al texto. Modelos cognitivo-conductuales. Voy a poner acá arriba porque si no quedó mal ahí. Modelos cognitivos. No sé si... Sí, cognitivos conductuales. Ahora sí. Estos apellidos, ¿alguno lo quiere probar a ver si le salen esos apellidos? Yo no pienso quedar pegada. Bueno, estas tres personitas con apellidos difíciles van a ser exponentes muy importantes de estos modelos, que tienen formación conductista, que ven a los pensamientos como conductas encubiertas, es bien concepto de conductismo, ¿no? Es decir, respuestas aprendidas que también pueden modificarse. El objetivo terapéutico era entrenar habilidades cognitivas específicas, como resolver problemas, afrontar el estrés o autorregularse. Van a basarse también en el condicionamiento y entienden que los pensamientos están sujetos a aprendizaje. Pensamos cómo aprendemos del pensamiento. Las características de estos modelos son muy estructurados. Si hablamos de la terapia de la conducta estructurada, terapia de la cognitiva estructurada, esto es full estructuración. Tiempo limitado, eso sí, más o menos comparte. Foco en problemas concretos. Sí, está vinculado un poco con las otras o con lo cognitivo, pero tal vez podemos abrirnos un poco más. No nos quedamos solamente, por ejemplo, en afrontar el estrés con ciertas técnicas y bueno, ya te enseñé las técnicas que necesitabas, veo que bajaste el estrés, te doy de alta. A veces, cuando tenemos un enfoque más cognitivo, trabajamos otras cuestiones, se abren otros frentes también. Y la orientación educativa comparte con las otras, que es esta cuestión que les explicaba la otra vez, de que se explica qué es ese trastorno que tenés diagnosticado, por ejemplo, qué es la depresión, cómo se mantiene la depresión, qué se puede hacer para trabajar la depresión, cuáles son las técnicas. Todo eso se le enseña al paciente. Y las terapias constructivistas, que hoy les explicaba sobre el constructivismo, y ahora vamos en base a digamos, la terapia puntual. Lo que importa no es la verdad o falsedad de un pensamiento, sino el significado personal que construimos sobre la experiencia. La terapia es un espacio narrativo donde la persona reorganiza su identidad y sus significados. Cuando hablamos hoy de que por qué nos estresamos algunos y otros no, esos que se estresan, es un ejemplo el estrés, ¿no? Puede ser cualquier otra cosa. Digamos que no está pudiendo organizarse en su psiquis, digamos. Y ahí es que deviene la enfermedad o el trastorno. No hay recetas cerradas ni técnicas fijas, se trabaja desde un marco filosófico no técnico. No hay técnicas puntuales a seguir. Hay, como dice acá, construcciones más del orden de lo filosófico. Se utiliza la narrativa constructiva, donde cada persona, o se entiende que cada persona es autora de su historia, y los otros modelos quieren corregir errores cognitivos, estos modelos anteriores, ¿no? Pero el constructivismo busca reconstruir el sentido. Hablando de sentido, tiene un poco ese enfoque más holístico, más, sí, más abierto, digamos, de alguna manera. Vamos bien, chiquis, no los veo, por eso no sé si tienen cara de no entiendo nada, está bien. Ok.
Muy bien. Y Muy bien, bien. creo que nos quedan las fases nomás, porque les decía que es más corto el texto. La evolución por fase, ¿qué más nos queda? La eficacia y las ventajas y debilidades. Está, los méritos. Van con esta PPT también está armada en base a cómo va avanzando el texto, porque está reorganizadito. Es divino ese texto para leer. Así que los invito a hacerlo. No se queden solo con esto. Bien. Primera fase de la terapia de la conducta. Entre los 50 y 80, este título es bien del texto, ¿no? La terapia cognitiva está en el aire, lo titularon. Aparecen los primeros modelos cognitivos, Ellis y Beck, ya lo dijimos. Ellis con terapia racional y emotiva y Beck con terapia cognitiva para la depresión. Son modelos racionalistas y se basan en una visión confiada en la razón y en la lógica, ya lo dijimos al principio, como en la introducción, que hacen un poco consonancia con el modelo. ¿Cómo fue que dije el modelo cuál? Me perdí. No me perdí, me olvidé de la palabra. Bueno, este modelo más del orden de lo racional, ¿no? Bien, a fines de los 70, dentro del mismo modelo, empiezan a surgir críticas, como siempre. Entre los cognitivos o cognitivistas también habían críticas entre ellos e iban construyendo en base a eso también. Se decía que Beck y Ellis eran demasiado racionalistas, dejando de lado aspectos afectivos, emocionales o procesos no conscientes. Beck, como les decía yo como en broma hoy, estaba obsesionado con que las personas veían distorsionada la realidad y era como todo distorsión, tenés que arreglar esto, ¿no? Como no es lo que estás viendo no es lo real. Entonces, creo que un poco ahí se basaban para decir, bueno, pero lo emocional, lo interno, el autodiálogo, ¿dónde está eso? Estos cuestionamientos dan inicio al enfoque constructivista del que hablamos recién. Da lugar a que después tomen cosas del constructivismo porque dicen, bueno, tienen razón en algún punto. Y aclaro también que ustedes pueden el día de mañana, siendo estudiantes avanzados, no tienen que recibirse, hacer una formación en cognitivo-conductual y les van a enseñar todas las herramientas de Beck, por ejemplo. No quita que ustedes puedan darle otro giro. No tienen que seguir las técnicas al 100%. En esto de, bueno, esta crítica de que no agregan lo emocional, podés empezar una técnica trabajando con una ruedita de las emociones. Y nada te dice que no lo puedas hacer. De hecho, es un modelo que convive bien con otras herramientas. Hay psicólogos que conozco que son gestálticos y TCC también, por ejemplo. Y vos decís, ¿cómo? ¿Pero no tiene que ser uno o el otro? No. O sea, las teorías son diferentes, pero a la vez se complementan. Entonces, en lo práctico, esto no es tan rígido, digamos. En la segunda fase, del 81 al 91, se dice que estamos en el establecimiento cognitivo. Ese momento de consolidación y de expansión se empieza a aplicar a una gran variedad de trastornos. Si mal no recuerdo, depresión, ansiedad, TOC, trastornos obsesivos compulsivos, TOC, qué boludo, y trastorno bipolar. Hay una explosión de manuales y libros de autoayuda, esto hace más accesible y reconocida. Hay libros, yo tengo uno, que dice terapia cognitivo-conductual para la ansiedad y es para todo público. O sea, literalmente hay pasos a seguir para trabajar sobre eso. La terapia cognitiva se vuelve un modelo terapéutico con presencia sólida en la clínica y en la formación profesional. Así que en el 90, digamos, ya está establecido, ya está respetado, aunque tiene sus críticas como toda teoría, ¿no? Y estamos del 92 a la actualidad, que en realidad sería 2007, en el mundo cognitivo feliz. Es la etapa de diversificación sin ruptura, de esto que se venía construyendo. Aumenta el peso de los enfoques constructivistas, lingüísticos y narrativos. Esto de la construcción en base a la experiencia, el narrar la realidad y buscar consonancia en lo que pensamos y hacemos. Y se alcanza más aplicaciones clínicas, más reconocimiento y más popularidad. Terapia cognitivo-conductual. Hoy ya más o menos se los dije. O sea, ustedes pueden ver o cognitivo o terapia cognitivo-conductual y más o menos estamos hablando de lo mismo. Depende de qué autor lo nombre, ¿no? Por ejemplo, algunos autores llaman cognitivo-comportamental a todo, Ellis, Beck y hasta el constructivismo. Otros prefieren usar directamente el término terapias cognitivas para englobar todo, hasta lo TCC. Y hay quienes distinguen lo cognitivo
y hablamos de Beck y Ellis, y lo cognitivo-comportamental todos los demás, ¿tá? Según el enfoque. No está mal que digan que es todo terapia cognitiva, ni no está mal que digan que es todo terapia cognitivo-conductual. No se van a poner a explorar cada uno para decir, no, pero esto no es dentro de... Es más, en las formaciones no nos dicen. Terapia cognitivo... posgrado en psicoterapia cognitivo-conductual, todo depresión, todas las técnicas, ansiedad, todas las técnicas, trastorno de personalidad, todas las técnicas. No dicen entre paréntesis qué es cada cosa. Así que ustedes en el examen solamente que les pregunten algo muy concreto de estas diferencias que dimos hoy, pueden hacer cuenta de lo mismo. Bueno, acá ya les dije pánico, TOC, ansiedad, fobias, trastornos alimenticios, me faltó. Acá, ¿qué pasa? Durante todo el texto habla mucho de empíricamente validado y habla mucho de evidencia científica. Entonces yo les quise poner esto, ¿no? De que se valida a través de ensayos clínicos controlados con resultados positivos. Y a partir de ahí empezamos a decir que estamos ante técnicas que tienen validez y evidencia. ¿Ah? Las ventajas, probablemente ya hablamos de algunos, los repasamos. No es un enfoque rígido, el modelo cognitivo ha sabido incorporar elementos conductuales, emocionales, constructivistas y narrativos, esto último que dijimos, de alguna manera se conecta todas estas formas de abordaje. Ofrece protocolos organizados aplicables a distintos trastornos, útil en contextos clínicos, psicoeducativos y comunitarios. Hoy les daba el ejemplo esto de las técnicas de estudio. En comunitario no lo he visto, o por lo menos yo no he tenido la experiencia y no sé bien cómo se abordaría, es muy individualista. Es uno de los modelos más investigados, especialmente en depresión y ansiedad. La relación entre paciente y terapeuta es horizontal, basada en la colaboración y el diálogo. No esperamos que el psicólogo nos arregle el problema, sino que construimos juntos en qué vamos a trabajar. Enseña habilidades que el paciente puede seguir aplicando luego del alta y favorece el autoconocimiento y la autorregulación. Esto de que, bueno, puedan seguir trabajando luego de terminar. Los problemas, cuáles son las debilidades y las críticas. Lo dijimos hoy, débil anclaje teórico en la psicología cognitiva, es decir, quisieron ponerle el nombre para tener validez, pero en realidad no toma mucho de la psicología cognitiva. Usa términos como esquema, procesamiento de la información y no lo hace de manera precisa. No se ve reflejado a veces lo que postula teóricamente con cómo se interviene. Tal vez se desarrolla más en lo teórico, pero en la intervención es muy práctica, digamos, no da mucha vuelta. Eso es lo que tiene lo cognitivo. Foco limitado en lo emocional y lo inconsciente, modelos clásicos tienden a minimizar el papel del afecto o de procesos no conscientes. Esto fue cuestionado por enfoques más recientes como el constructivismo. Obviamente, Beck y Ellis no se van a poner a hablar, como dijimos hoy, de inconsciente, porque si no dicen, ¿para qué te fuiste del psicoanálisis si seguís hablando de esto? Y bueno, de que sea una visión racionalista también se criticaba. Desde los modelos más postmodernos se plantea que no hay una verdad objetiva, sino que lo importante en sí es que la creencia sea viable para la persona. Y por último, que es individualista y racionalista con poco foco en lo social. Si bien el constructivismo plantea cuestiones que tienen que ver con lo social, el construccionismo más que nada, no es en lo que más se basa, digamos. ¿Ah? Y bueno, esto es lo último del texto. Aparece, digamos, cuáles son los méritos, ¿no? ¿Qué se puede destacar de estos modelos? Yo les puse, creo que una PPT por cada uno, pero más o menos repite todo lo del texto, es como a modo de resumen. Entonces, podemos hablar de un modelo eficaz, porque hay además ensayos clínicos controlados que nos dan más seguridad. Al terapeuta le da mucha seguridad el hecho de, bueno, empecé a trabajar sobre esto y sé que lo puedo ayudar, ¿no? Bueno, en cuanto a trabajo terapeuta-paciente, digamos que se trabaja para procesar para generar un cambio y lo que proponen, digamos, es ir más allá de lo que se hace, sino de cómo funciona todo, ¿no? Empezar a poder, o lo que se le pide a este enfoque, es que empiecen bueno, pongo en práctica esta técnica, funciona, pero ¿qué hace que el terapeuta y paciente en sesión produzca ese cambio? ¿Qué procesos se activan?
buscan o lo que quieren impulsar es que empiecen a escribir posterior a eso, ¿no? Bueno, no sé, libros sobre métodos para la depresión y después resultados y cómo se trabaja directamente. Algo así vendría a ser, para salir de lo estructurado. Después, habla de que en el momento en el que aparece la terapia cognitiva, digamos que va a traer de nuevo el concepto de mente como objeto de estudio. Porque en el conductismo, ¿en qué nos quedábamos? En el concepto de estudio de la conducta humana, ¿no? Entonces acá trae la mente como objeto de estudio y la va a poner en el centro. Con el tiempo se abre a explicaciones más complejas, reconociendo que no todo lo que pensamos pasa por la razón. Por ejemplo, en la tercera ola, que trae otras cuestiones, que hasta toma cosas ¿cómo es? De terapias orientales, ¿no? El mindfulness viene un poco desde esa base. ¿Qué más? Bueno, que la terapia cognitiva desde el comienzo no solo pensó en un conjunto de técnicas, sino que también estudia cómo entiende el ser humano y sus problemas. La crítica es que tiene una mirada individualista, ya lo dijimos recién igual, y que no va a tomar en cuenta estos procesos internos como a nivel, por ejemplo, como lo hacía el psicoanálisis. Eso también es un poco lo mismo. Y por último, sí, creo que estamos por acá, se habla de un modelo claro, estructurado y organizado. ¿Y qué va a permitir todo esto? Tener un plan de trabajo desde el inicio. Podemos comenzar diciendo cuáles van a ser las prioridades. Porque a veces el paciente empieza, por ejemplo, no sé, tengo diagnóstico de ansiedad generalizada, pero empezás a trabajar, no sé, empezás a detectar cuál es el origen, de alguna manera, en la actualidad, y terminás trabajando, parece una terapia pareja muchas veces, ¿no? Porque muchos de los síntomas venían en momentos de discusiones con la pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces empieza a trabajar como desde ahí. Y el plan de trabajo hace que uno pueda estructurar y pueda priorizar. Primero hay que trabajar esto para que disminuya esto otro. Una cuestión así. Seguir pasos claros y sistemáticos, más o menos lo veníamos diciendo. Orientar al paciente hacia metas concretas. Hay técnicas puntuales que se llaman como, bueno, hacia las metas, ¿no? En los modelos clásicos como Beck y Ellis se trabaja con la idea del paciente como un científico de su propia mente. Los pacientes empiezan a traer después proactivamente cómo fueron cambiando el pensamiento, por ejemplo. O empiezan a visualizar. A partir de que empecé a trabajar esto, me doy cuenta de este cambio. Que a veces en psicoanálisis es difícil. Porque no digo que las personas no cambien con psicoanálisis, pero cuesta más decirlo, digamos. Porque no saben bien si es porque van al psicoanalista o porque hacen gimnasio, ¿no? En el caso de la TCC, como hay otra estructura, dan cuenta de eso. De, bueno, antes en esta situación yo me sentía así, pensaba esto, y ahora pienso esto otro. Algo así. Terapeuta actúa como guía activo, ya lo dijimos. Ayuda a cuestionar pensamientos también. Propone hipótesis alternativas, porque en esto de cuestionar pensamiento, entonces, ¿cómo hago? ¿Solamente me cuestiono? No. También se construyen alternativas. Aplica técnicas dirigidas al cambio y es una relación orientada al logro de objetivos, también lo dijimos. Y bueno, y como finalizando, digamos, no es cerrado y rígido. En realidad habla de que es flexible y que puede conectarse con otras teorías o con otros modelos, como habíamos hablado. Como esta conexión que les decía, bueno, un gestáltico poniendo en práctica TCC. No hay problema en hacerlo. De hecho, se hace. Creo que sería imposible solamente basarnos en el paso a paso del manual, por ejemplo. Y termino con esta frase que está tal cual el texto y dice, el paradigma cognitivo es un paradigma plural y delimitado que ha demostrado su eficacia y que se centra básicamente en los procesos del conocimiento humano, en su influencia en nuestro bienestar y en el uso de ellos, y en el uso que de ellos podemos hacer para facilitar ese bienestar. ¿Ah? Acá como que resume un poco a lo que tienden las terapias, ¿no? O cuál es el objetivo final de todo esto. Voy a dar